Si no, no puedo. Lo que pasa es que No, el libro está aquí. eso Va bien la cosa. Bien. No, a veces no me entiendo ni son míos. Por eso. Creo que Por eso. Muy buenos días. Vamos a continuar con la segunda mesa del día de hoy. En esta mesa tenemos el honor de compartir hoy con 4 personas chilenas que han vivido la situación de exilio, que han sido entrevistadas como parte del proyecto y bueno, nos acompañan el día de hoy, a los cuales les agradecemos mucho. En primer lugar, tenemos a la señora Evelyn Silva Peralta. Ella dice: me he desempeñado en diversas áreas de la educación, colaborando en la implementación de los CENAINS, Centro Infantil de Atención Integral, en proyectos de agroforestería y ambiente y educación en derechos humanos. En el contexto del exilio, he pertenecido a la organización de expresas y familiares de detenidos desaparecidos. En Chile participo en 2 organizaciones, una dedicada al esclarecimiento del paradero de 119 personas, entre los cuales está mi padre y mi hermano. La segunda, al establecimiento de justicia por la matanza realizada por un contingente militar conocido como la Caravana de la Muerte, que fusiló a un grupo, entre los cuales se encuentran compañeros docentes de la Universidad de Chile, de La Serena. También nos acompaña el compañero Roberto Márquez Orellana, el chileno nacido en la ciudad de Chillán, tiene estudios de bachillerato en Chile y estudios inconclusos en IESCA-UNA. Se ha desempeñado como inspector de trabajo en Chile. Ingresó a Costa Rica el 16 de abril del 74. Ha colaborado como contraparte en mecanismos de consulta de proyectos SUNTAC, Transmar, proyectos centroamericanos sobre transporte marítimo internacional de carga. Ha tenido varios trabajos posteriores en empresa privada en el área de transporte internacional de carga y se ha desempeñado como profesor de transporte internacional de carga del programa modular de la UCR y la Fundación para el Desarrollo del Comercio Internacional. Luego tenemos al señor Roya Romero Sepúlveda, chileno naturalizado costarricense, historiador y geógrafo, profesor universitario y catedrático de la Universidad Nacional. Hizo sus estudios superiores en la Universidad de Chile, fue miembro del comité editorial de las revistas Ciencias Ambientales y Ambientico y colaborador de la revista de Filosofía Praxis y de otras publicaciones científicas. Es autor y coautor de trabajos sobre demografía histórica, de educación, ciencias ambientales, fronteras y seguridad nacional, seguridad y narcotráfico. Ha sido profesor del Instituto Nacional de Historia y Geografía de la Universidad de Chile, Universidad de Concepción de Chile, en la Escuela de Historia de la UCR, de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, del Instituto Teológico de América Central de la Universidad, de la Escuela de Ciencias Ambientales y del posgrado en Legislación Ambiental de la Universidad de Cooperación Internacional. En la UNA ha desempeñado los cargos de director académico de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, director de la Escuela de Ciencias Ambientales y 2 veces decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar. Y tenemos al señor Leonardo Perucci Molvin, actor chileno, oriundo del golpe militar. Dice: el golpe militar interrumpió su ascendente carrera, emigró a Cuba, donde vivió hasta 1979, año que hizo una visita de 20 días a Costa Rica. En menos de 2 semanas protagonizó la obra Puente de Ojuna, conoció a su esposa y se convirtió en profesor de la Universidad de Costa Rica. En 1982 hizo sus primeras apariciones en la televisión costarricense y en 1985 dio su gran salto popular con el programa Fantástico, al aire durante 10 años. Entre el 2003 y el 2007 se reencontró con Chile, participó exitosamente en las telenovelas Hippie, Brujas, Descarado y Papiriqui. Perucci regresó a Costa Rica para reencontrarse con su familia el 3 de septiembre del 2007. Entonces, ellos son parte de este elenco, ¿verdad?, de lujo que tenemos el día de hoy, y la idea es conversar con ellos abiertamente cómo lo ha sido el proceso, ese significado de su experiencia, ¿verdad?, de su vivencia, a partir de precisamente cómo han sentido el fenómeno, ¿verdad?, y la situación de exilio en sus vidas. Podemos decir que es un exilio en primera persona,
y desde una posición, quién soy, ¿verdad? Que ha sugerido en mí el exilio, ¿verdad? Que ha afectado en mí el exilio, cómo se ha transformado esas experiencias de vida. Pero básicamente vamos a dejar que sean ellos que nos hablen abiertamente y al final hacemos una pequeña presentación entre todos. Entonces, le damos la palabra a doña Evi. Bueno, qué susto. Buenos días. Agradezco al equipo investigador de este trabajo por la invitación y lo felicito porque como nunca hoy día el tema del exilio nos convoca a pensar y repensar en nuestras vidas. No puedo dejar de pensar en los hermanos nicaragüenses y hondureños que están transitando en este momento, en los hermanos venezolanos, colombianos, los hermanos peruanos que van a Chile. Y cómo no dejar de pensar en los sirios y en los africanos que vagan por el mundo. Porque el exilio siempre significa destierro, el exilio siempre significa separación, desarraigo y búsqueda de ayuda, de amparo, de auxilio, de protección. El exilio, aunque hay muchos diferentes tipos de exilio, como lo vimos en la conversación anterior, nunca es gratuito. También vimos que el exilio parte de un tema grande, colectivo, social, sobre el cual uno de pronto tiene que decidir, tiene que tomar una decisión. Sí, es un tema que sin quererlo, sin pedirlo, te obliga a tomar una decisión personal. En mi caso particular fue el golpe de Estado y las consecuencias que ese golpe nos deparó a todo el país, en Chile, con su represión y sus múltiples actividades terroristas. Esa dictadura a partir del 11 de septiembre del 73. Me encontraba en La Serena. Yo había sido docente de la universidad y había decidido trasladarme a Santiago, entonces había renunciado. Seguramente eso fue lo que me salvó. Y estaba en La Serena en septiembre del 63, a una semana del golpe de Estado, cuando una mañana escuchamos el bando militar que nos anunciaba que en la noche anterior habían sido fusiladas 15 personas. Dentro de esas 15 personas había 3 compañeros míos del Departamento de Educación de la Universidad, uno de los cuales era el director del Conservatorio de Música de la Serena. Con el tiempo supimos que uno de los argumentos era que probablemente Jorge en los estuches de los instrumentos llevaba armas. Ese hecho nos marcó a todos profundamente porque la caravana de la muerte, que fue el pelotón de fusilamiento que recorrió el norte de Chile, llegó a fusilar a más de 79 personas. Sin embargo, en octubre del 75 fueron desaparecidos mi padre y mi hermano hasta la fecha. Las detenciones y desapariciones y todo tipo de acosos, de vigilancia, eran permanentes. Y con esos antecedentes y la desaparición de mi padre y mi hermano, tomamos la decisión con mi mamá de que yo saliera del país y buscara ayuda internacional para lograr la búsqueda de ellos.
contando con el valioso aporte de una queridísima amiga que había venido antes que yo. Ella me ofrece que me venga. Llego a Costa Rica en marzo de 1975 con aquella mi hija que está ya de 3 meses. A partir de ahí empieza una nueva etapa de la vida. Y aquí, pensando en lo que hemos conversado y en la experiencia de vida que probablemente tiene cosas muy similares en cada uno de nosotros y nosotras, yo resalto una cosa que es muy importante. El exilio no es un hecho aislado, no es una situación que por un momento ocurre. El exilio es un proceso. Es un proceso que implica seguir tomando muchas decisiones a través de él. Y si yo pienso por qué razón me vine a Costa Rica, claro, estaba la ayuda de esta amiga, solidaria y amorosa, pero un hecho que a mí me marcó absolutamente, cuando supe que en Costa Rica no había ejército. Para mí eso fue el factor decisivo que me hizo venir aquí. Estamos pensando en 48 años atrás. No existía el internet, no usábamos las computadoras, no teníamos los teléfonos celulares, no teníamos ninguna de estas formas de comunicación que tenemos ahora. Yo me acuerdo que partí a la Biblioteca Nacional de Santiago y busqué todo lo que había de Costa Rica, y ahí me enteré que Costa Rica era uno de los poquísimos países en el mundo. No, sobraban dedos de una mano para contar que por qué razón aquí no había ejército. Y ese hecho para mí significó mucho, y eso fue lo que me hizo tomar la decisión de venir. A partir de ahí yo tiré algunas líneas de lo que pienso que significa el exilio para uno. Por una parte, ser mujer marca una diferencia. Ser mujer y venir sola, y venir con un hijo, con una hija. Ser mujer en el exilio es distinto de ser hombre. Y en esto no quiero hacer ninguna diferencia respecto al dolor ni respecto a lo difícil que puede ser. Por la sociedad en la que vivimos es simplemente distinto. También hay otro elemento importante, que es el país que uno deja atrás y todo lo que uno viene cargando. Uno viene con una maleta de cosas adentro, todo lo que ha dejado atrás. Uno ha dejado parte de su familia, en mi caso mi madre, que quedaba sola. Yo tenía una responsabilidad con ella, y todo lo que eso va generando dentro de una. También hay otro elemento importante que seguramente ustedes lo han mencionado a lo largo de la investigación: cómo uno se va construyendo, deconstruyendo y volviendo a construir a través del exilio. Yo empecé a trabajar en los 3 días que llegué aquí, con esa grandísima suerte. Empecé a trabajar y no paré nunca más. Y me construí y deconstruí y me volví a construir en el trabajo diario. Otro elemento importante es el aprendizaje, que ya lo mencionaba el compañero antes aquí en la mesa, que uno va adquiriendo en el nuevo país. A través del trabajo empecé a viajar y a conocer toda la problemática del país en sus diferentes sectores. Trabajé mucho con indígenas, conocí prácticamente todos los pueblos y sus entornos aquí en Costa Rica. Trabajé
mujeres, trabajé bastante con agricultores y pequeños campesinos. Y si bien es cierto que uno trae algún conocimiento y alguna sabiduría, todo lo demás uno lo va profundizando y uno lo va enriqueciendo con el aporte de todas esas maravillosas personas con las cuales a uno le toca trabajar. En ese sentido, el intercambio de conocimiento y experiencia, lo que uno trae y lo que uno recibe se transforma en una especie de mestizaje que trasciende lo cultural, un aprendizaje y un mestizaje de alguna manera profesional, laboral, pero profundamente personal, que marca la vida de uno. Y por lo tanto, nunca uno podría decir que el trabajo que uno ha hecho aquí, que uno ha logrado aquí, es solo uno ha colaborado con ideas, uno ha colaborado con el esfuerzo, uno ha colaborado con el trabajo, pero siempre ha sido en un intercambio profundo y de mucha riqueza. Y por último, existe este elemento de seguir vinculado en este caso particular con Chile, con nuestros lazos, con las organizaciones de los familiares de detenidos desaparecidos, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, la Corporación La Serena, 16 de septiembre, 16 de octubre, que es la que lucha por esclarecer los crímenes de estos compañeros. Y cómo no perder ese vínculo, seguir con esa raíz viva. Y finalmente creo que hay otro aspecto que en la vida de una es muy importante, que es cómo haberse podido trasladar a este país, haber trabajado tanto y profundamente aquí, sin perder jamás de vista el objetivo por el cual venimos, sin perder la razón por la cual uno tuvo que ser. Y en ese sentido, estar situada en Costa Rica a uno le ha dado unas ventajas muy grandes, porque cuando uno va a Chile, en algunos sentidos y en algunos momentos, uno siente que ya no es lo mismo, porque uno ya perdió el vínculo con esa agresión, uno perdió el vínculo con esa estratificación tan dolorosa, social, y una de alguna manera perdió el vínculo con la represión, con las estructuras represivas que todavía de alguna manera se mantienen. Uno ha incorporado la capacidad de vivir en convivencia que aprendimos aquí, que a pesar de las dificultades por las que se está pasando todavía podemos respirar, y por eso es tan importante recordarles y hacerlas valer. Y no solamente como un hecho consciente, como un hecho de profunda validez teórica, sino como un elemento venido desde las más profundas raíces afectivas del corazón. Quisiera terminar diciendo que el exilio es una oportunidad de resiliencia para irse creando y para irse reafirmando siempre, para no quedarse atrás solamente en las heridas, sino que siempre tener la mirada puesta en que siempre hay una esperanza. Y por eso
los eslogan que manejamos en Chile de verdad y justicia, ni perdón ni olvido, y la memoria vive, siguen siendo para nosotros muy vigentes. Quiero terminar abusando de su escucha con un párrafo que en su momento escribió Rosa Luxemburgo, que dice: ser un ser humano es la cuestión principal por encima de todo. Y eso significa ser firmes, claros y alegres. Sí, alegres pese a todo y a cualquier cosa, porque chillar es el negocio de los débiles. Ser humano significa que, si es necesario, con alegría avientes tu vida entera a la gigante balanza del destino y al mismo tiempo te regocijes en la brillantez de cada día y en la belleza de cada nube. En el centro de la historia, en medio de la lucha, aprendemos cómo debemos luchar. Muchas gracias. Buenas tardes ya, soy Roberto Márquez y vamos a pasar un poco de la academia y de la intelectualidad a lo que considero un poco la llanura. Es decir, yo pretendo solamente contarles mi experiencia, que en Chile se inició allá por el mes de junio del año 1968 con una paliza descomunal por parte de Carabineros de Chile, que me empezaban a golpear desde las 6 de la tarde, tal vez hasta las 11:30 de la noche, por el solo hecho de haber sido dirigente estudiantil en la ciudad donde yo nací. Y lo cito porque esto ocurrió en el año 68, en tiempos del presidente Eduardo Frei Montalva, presidente demócrata cristiano que cobardemente, también lo digo, había rehusado cumplir los planes de la Central de Inteligencia para impedir en esos años el ascenso de Allende al poder, ¿cierto? Aquí hemos escuchado muchas cosas, la mayoría ciertas, pero también a veces la necesidad de aportar detalles. Este es un detalle muy importante, porque todos creemos que el golpe militar se fraguó en el mes de junio con el tancazo que se llama del año 73. No, eso fue una especie de ensayo general, como dice el de hoy. Esto se venía fraguando desde antes y evidentemente cuando el presidente Allende accede al poder se agudiza. Hay cosas terribles. El compañero nos mostraba una diapositiva donde veíamos que a un agricultor, creo, le estaban tatuando alguna figura. La ciudad de donde, y la zona de donde yo provengo es una zona eminentemente agrícola. Recuerdo haber leído en el periódico La Discusión, que se llamaba La Discusión de Chillán, que en una de las haciendas o fundos, como se conocen en Chile, los agricultores habían sido marcados a fuego en la nalga, igual como se marcaba a los animales. Porque en ese tiempo se vendía el fundo y se vendía el fundo con las personas. Pero por Dios, eso es estar en la Edad Media o antes. Yo accedí a ser inspector de trabajo precisamente casi 2 o 3 meses después que Salvador Allende asumió el poder. Militaba en un partido socialdemócrata, el Partido Radical de Chile. Me di cuenta del trato que los trabajadores agrícolas y que los trabajadores industriales y también los trabajadores del comercio sufrían por parte de los empleadores. El señor Frei
había instituido la ley 16.625, que era una ley que fomentaba la sindicalización campesina, porque hasta eso estaba prohibido. La sindicalización campesina era inconcebible. Con la promulgación de esta ley se inició durante el gobierno del presidente Allende toda una movilización hacia el sector campesino, los cuales pudieron formar sindicatos comunales, ya no del fondo o del predio así, sino que era comunal, que podía afiliarse a su vez a una federación campesina, que a su vez se podía afiliar a una confederación campesina. Creo que una de ellas era la Confederación Isabel Kelmer. ¿Sí? Y entonces esto empezó a dar como resultado que dentro de la misma ley se había instituido que el patrón tenía que pagar un 2% para un fondo de educación y extensión sindical, con lo cual no solo nosotros los inspectores del trabajo, sino que de otras oficinas como la INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, no sé cómo se llama aquí la INDAP, Vendría a ser lo que era el ICO, el IDA. El IDA, correcto. Y la Corporación de la Reforma Agraria, podíamos buscar la forma de que estos campesinos de alguna manera se fueran afiliando a los sindicatos para al mismo tiempo luchar por sus garantías sociales. Se les pagaba generalmente con trigo, con 2 gallinas, un cerdo, y quédate tranquilo porque si no te vas. Entonces, los niños a los 8 o 10 años ya tenían que salir a ayudar al padre para que la cosecha fuera mejor. Es decir, una cosa terrible. Bien. Vino con posterioridad una situación que fue la intervención que en la región, como les dije, era agrícola. Entonces empezaron a intervenir los fondos porque tenían más de 80 hectáreas, no se trabajaban, los sindicatos tomaron algunas acciones como de apropiarse, no es la palabra, pero era como apropiarse del fondo, y entonces los inspectores de trabajo íbamos, certificábamos que el fondo estaba paralizado, la Contraloría lo ratificaba y el gobierno dictaba un decreto mediante el cual nombraba un interventor. Este interventor podía tomar las rentas del fondo, hacerlo producir, y se suponía que después esto iba a pasar a manos de los trabajadores. Yo creo haber participado casi un 90% de todas estas certificaciones de paralización de faenas. Y me gané, por supuesto, la granjería de todos los agricultores a los cuales les habían intervenido el fondo. Cuando sobrevino el golpe militar, propiamente tal, el día 11 de septiembre, yo vivía muy cerca de donde trabajaba, vivía a 5 cuadras de la intendencia, que era donde estaba nuestra oficina, y cruzaba todos los días obligadamente por frente a, no tenía forma de escapar, me cruzaba frente a investigaciones y me cruzaba frente a la tenencia de carabineros de la ciudad. Había un amigo en investigaciones que me llamó y me dijo: mira, te aconsejo que te vayas del país. Esto creo que tiene que haber sido como los 4 o 5 días más bien. Te aconsejo que te vayas del país porque lo que tenemos de información es que todos ustedes, los inspectores de la UP, van presos. Alguien había comentado que el mayor flujo migratorio se produjo aquí a principios o mediados del 74, después de diciembre del 73. Creo que fue porque el Servicio Nacional de Identificación no permitía que uno sacara pasaporte. No sé si te acuerdas. Hubo un periodo en que todo quedó paralizado y nadie podía sacar pasaporte. Entonces nos encontramos con esa situación y apenas el 6 de diciembre salí. Yo era un chiquillo, tenía 23 años. Y salí por tierra,
llama Santiago, Santiago, La Serena, Arica, porque alguien me había recomendado que en el regimiento de Arica hablara con un capitán Fernández de la promoción del 60, que él tenía más o menos claro cómo se podía, o que habían algunas formas de salir sin que uno lo pidiera. Bien, llegué a Arica, tenía un año de casado con mi primera esposa, y veníamos con otro compañero que era de la Universidad Austral de Valdivia. Llegamos a Arica, y aquí empieza este padecer. ¿Por qué no permiso? Llegar a Arica, ir a un regimiento, preguntar por el capitán Fernández y entregar el pasaporte para que nos dieran la visa de salida, fue los 20 o 30 minutos la cosa más terrible. Fue el miedo era atroz, porque no se pueden imaginar lo que significa en la noche sentir los soldados, y hablo de una ciudad pequeña, supongo que muy distinto fue en Santiago, pero en la ciudad chica todos nos conocíamos. Por tanto, detuvieron a fulano de tal, mataron a fulano de tal, sabemos que aquel lo degollaron a un amigo, de paciencia, y me dijera, mire, yo en este momento no lo puedo recibir en mi casa, pero aquí tienen, yo salí con mi esposa y el otro compañero, y cuando llegamos a La Paz teníamos $40. Entonces no era nada, porque, por cierto, tampoco se ha consignado que en Chile en ese tiempo, si uno tenía más de $2, lo fusilaba, ¿cierto? Y él nos dio dinero para que fuéramos a comer. Entonces veamos Perú, porque después regresamos a Chile y todo tranquilo. Y no era así. En Perú había que postular en las embajadas, ir a todas las embajadas y decir, mire, a ver si ustedes me pueden llevar. Yo tenía un primo hermano en Costa Rica y no tenía dirección. Le pregunté a mi madre me contestó, le escribí a él y me dijo, vente, aquí no hay problema. Y lo mismo que la compañera, aquí no hay ejército. Qué salvada, aquí no hay ejército. Y entonces se solicitó la visa y el Comité de Solidaridad del Pueblo Chileno en Perú nos financió los pasajes y nos vinimos. Llegué un 16 de abril en el vuelo de popa en la mañana, mi primo me fue a buscar a la casa que estaba en el segundo piso de las cocinas, muy cerca de la que hoy es el Zapote, sí, antes era Fertica. Llegamos ahí y habíamos como cerca de 18 chilenos, y recuerdo muy claramente que el partido Vanguardia Popular era el que ayudaba con la comida. Los últimos 8 días solamente comíamos arroz ranchero, que era arroz blanco con un huevito frito encima, y ese calladito porque no hay más, ¿sí? Yo logré encontrar trabajo rápidamente, como a los 15 días, logré alquilar un apartamento y un poco, digamos, independizarme o dar campo a que otras personas que vinieran entonces pudieran acceder. Me fui involucrando en el trabajo sin realmente dejar de lado esta cosa de Chile. Tenía un amigo, Waldo Márquez, que creo que fue profesor de esta universidad, que siempre nos visitaba, y yo tenía fotografías de Salvador Allende, de Chodomiro Almeida. Entonces me dijo, ¿qué vas a hacer? Reunión de gabinete, okay. Pero era así, era terrible porque yo provenía de una familia de clase media. Cuando yo salía en Chile iba a Santiago donde mis tíos, o iba muy al sur donde mis otros tíos, y entonces no tenía, yo era un joven provinciano, eso es la verdad, nunca había salido, ni pensaba salir de Chile. Entonces encontrarse en esta situación en un nuevo país, en donde a veces decir una palabra se llevaba a uno un mal rato,
Porque decirle a un costarricense, hola, ¿qué tal? ¿Qué pinta que andas hoy? Por Dios, en Chile decirle a alguien, ¿qué pinta que andas hoy? Es decirle, andas pero impecable, andas de punta en blanco, andas con corbata. Y aquí era todo, era entonces, esas cosas de pronto casi que lo obligan a uno a, me quedo callado, no digo nada. Y accedí a un programa de Naciones Unidas como contraparte, no como funcionario de Naciones Unidas, en el cual me fui desarrollando. El programa tenía la sede en El Salvador, un gran amigo costarricense con el cual todavía guardo relación, Manuel Emilio Calvo, me ayudó, habían otros chilenos, y entonces me desarrollé en eso y terminé siendo un experto centroamericano en mecanismos de consulta, que son las oficinas que pueden negociar el flete con las compañías navieras. Ese más o menos fue mi desarrollo. No me he olvidado de Chile, pero también lo siento cada día más lejos. Y la razón por la que estoy aquí es porque después de mi divorcio encontré aquí mi alma gemela. Y eso es lo que me tiene aquí, es ella. Y es la razón por la que me quedé y me voy a morir en este país simplemente. Les agradezco la atención. Les agradezco al grupo que hayan pensado en este tipo de programas, porque las vivencias de cada exiliado son terribles. Cada uno en su trinchera, cada uno en su trinchera, cada cual con su experiencia. Les puedo decir que no se lo deseo a nadie. Muchas gracias. Bueno, yo soy Gloria Romero, trabajé como fundador de esta universidad, incluso fui profesor de Vilela y de muchas otras partes. De las intervenciones, las preguntas que se hicieron al final de la primera parte, me llamó mucho la atención, porque lo que plantea el compañero de Cauquenes, Manuel Rodríguez, nos hace ubicar el fenómeno del exilio en un tiempo más largo. Es decir, el exilio aparecería como 40 años de estabilidad democrática en Chile, que se cortan bruscamente con el golpe militar, y aparece una nueva realidad, un Chile democrático, equivalente a Uruguay, equivalente a Costa Rica, o otro régimen dictatorial que dura casi 20 años. Pero hay otras formas de entender eso. De hecho, probablemente algo que permite entender el fenómeno del exilio y cómo, por ejemplo, muchos vivimos el exilio y cómo muchos creamos nuestra y construimos nuestra identidad, es el anticomunismo. El anticomunismo. Si algo define al Chile del siglo XX, es el anticomunismo. Pablo Neruda decía que, y estaba hablando a la altura de la década del 30, que en esta época solamente se podía ser comunista o anticomunista. Probablemente exageraba, pero sin embargo retenía la situación de un Chile altamente desigual. Yo creo que hay un mito del Chile igualitario, democrático. No, Chile, como ha señalado el compañero, era profundamente desigual. Un tercio de la población, la que vivía en el campo, estaba bajo una institución que se llamaba el inquilinato. Y prácticamente estaba fuera del mercado. Estaba fuera del mercado. No se les pagaba un salario, se les daba una galleta, se les daba un pedazo de tierra y tenía que cultivar para el fondo, para la finca, para la estancia,
y además tenía que poner un hijo, un yerno, como obligado a trabajar sin percibir salario monetario. Entonces, esa es una situación de injusticia. Yo soy hijo de maestros. Mi padre era un maestro comunista y entonces él tenía que trabajar en el sector agrario. Visitaba los fondos, trataba de organizar a los campesinos y el resultado de eso es que mi padre tenía 2 balazos en el cuerpo, producto de la represión de los latifundistas, no del ejército. Entonces, además hay otros elementos de ese Chile desigual que hay que tener en cuenta para juzgar la brutalidad del régimen de Pinochet. En Chile, el partido nazista en la década de los 30 fue muy fuerte, muy fuerte. Tanto es así, por ejemplo, que hubo un momento que se pretendieron incluso tomar la moneda, el Palacio de Gobierno, atacándolo desde el Instituto de Seguro y refugiándose en la Universidad de Chile. Entonces, esa ideología que uno va a encontrar, por ejemplo, en las declaraciones de los militares, de los generales, viene de muy atrás. Y probablemente la dictadura de Pinochet le dio un carácter exponencial de anticomunismo. Pero este es un anticomunismo de derecha, este cerril brutal de los militares, pero también hay otras formas de anticomunismo más atenuadas que tienen que ver con la composición del Chile del siglo XX. Realmente habían 3 Chiles. Un tercio era Chile de derecha, un tercio era Chile de izquierda, y un tercio, que es el que mantenía el equilibrio, era el de la clase media de los partidos radicales en principio y demócrata cristiano después. En el fondo, siempre se planteó el problema quién era más eficiente en combatir el comunismo. En la época víspera del golpe militar, la democracia cristiana aparecía como una carta para contener de contención del comunismo. La elección del 64 fue terrible en Chile, la campaña del terror, muchos la recuerdan incluso a veces hasta más que el golpe, por el grado de violencia que tuvo esa campaña en que se trajo a Juanita Castro, hermana de Fidel Castro, a despotricar, es decir, el clima del anticomunismo. Eso es central. Curiosamente, veo que los colegas acá en Costa Rica también están trabajando esa línea para entender mucho de los problemas sociales, el anticomunismo como una clave para entender los fenómenos sociales del siglo XX también acá. Acabo de leer un artículo de Iván Molina que se titula El verdadero anticomunismo, es decir, distintos sectores se pelean la propiedad de ser los más eficientes, más eficaces para combatir el comunismo. Entonces, hay anticomunismo de derecha, pero también hay anticomunismo de izquierda, y aquí en el exilio nos topamos con ello. De hecho, al forjar la identidad, mi compañero acaba de decir que es radical, probablemente por esto no nos juntamos. Probablemente por eso no nos juntamos, aunque eso recuerda que yo traje unas botellas de tequila de México a los altos de cocina. No nos invitaste más porque eso no nos juntamos. Bueno, entonces es una clave que los compañeros, olvidé felicitarlos porque realmente es un muy buen trabajo el que hicieron. Pero esta dimensión incluso puede extenderse un periodo muchísimo más largo y promete ser fructífero. Volviendo a mi llegada acá, que es lo que me están preguntando, y que yo me olvido que soy el objeto del estudio y no soy yo el que estoy haciendo como objeto de estudio. Entonces yo me beneficié de una red que efectivamente a los profesionales nos favoreció. Yo había estado el 72 en Europa, había conocido entonces a las directivas del Colegio de México, a gente de la rectoría de la Universidad de la UNAM, y por lo tanto, casi inmediatamente después... Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido para mí maravilloso.
Nacional de esta universidad, en donde hice estudios en arte dramático hace ya un rato largo, y me da mucho gusto ver cómo ha crecido y cómo está de bien. Dos consideraciones previas. Yo creo que la historia de Chile, desde su nacimiento hasta ahora, ha estado marcada por la lucha de clase. Una lucha de clase en que la clase dominante no se ha controlado en absoluto para aplastar a la clase trabajadora. Chile en su historia tiene masacres donde han fallecido, asesinados por los ejércitos. Hablamos de 3.500 personas en Santa María de Quique. Hablamos de otros miles en Ranquil. Hablamos de cientos en masacres mineras, agrícolas. En cuanto la clase trabajadora ha levantado la voz, ¡pum!, la clase dominante la aplasta. Aquí también se cumple lo que dijo Lenin hace mucho rato en el estado de la revolución, que es el ejército, el brazo armado de la clase dominante. Y Chile es el ejemplo más claro de que es reciente. No solo Chile, en todas partes. Salvo en Cuba, donde el ejército es revolucionario y es el brazo armado, sí, de la clase dominante, que es el pueblo revolucionario cubano. Ahí hay una diferencia y un matiz muy importante. A propósito de lo que decía el compañero de la época de Freire, porque estas agresiones que ha sufrido, ahora sí, estas agresiones que ha sufrido Chile a través de su historia siempre tienen nombre y apellido, se llaman Estados Unidos o capital internacional. En la época de Freire se hizo una encuesta que dio paso a la operación Camelot. ¿Cuál era esta operación Camelot? Descubrieron que la juventud chilena estaba por un cambio revolucionario y que iba a apoyar a Salvador Allende en la próxima elección. ¿Qué hicieron? Le encomendaron al Cuerpo de Paz cómo meterse en los puertos de Chile y a la juventud chilena meterle la marihuana. Yo recuerdo que en esos años nadie fumaba marihuana en Chile, pues no se conocía. Llegó el Cuerpo de Paz, se descubrió que en los Andes había grandes plantaciones de cáñamo y se expandió la marihuana como reguero. Pero eso fue una maniobra política de la Central de Inteligencia Americana a través del Cuerpo de Paz, con la careta de que venían a qué sé yo, a organizar y a ayudar y colaborar. Mentira. Caritas Chile. Era un departamento y Caritas Chile de la Central de Inteligencia Americana. Bueno, cayendo ya en lo que es exilio, yo estaba en el norte de Chile para el año 73. Era encargado de comunicaciones del regional del Partido Socialista, del cual yo era militante, el Partido de Salvador Allende. Estaba a cargo de las comunicaciones de la zona norte. Y surgen dos invitaciones al mismo tiempo. Una al Festival Mundial de la Juventud, la RDA, como personalidad destacada, y otra a Cuba, para como veedor del primer congreso del Partido de la Central de Trabajadores Cubanos. Y yo, lógicamente, escogí ir a Cuba. Salí de Chile el 18 de agosto de 1973 y regresaba el 18 de septiembre de 1973, al golpe del mesofrente en Cuba. Y como ustedes comprenderán, no pude regresar a Chile porque hubiera sido muerte inmediata, ya que me habían ido a buscar a la casa una patrulla de militares el día 10 por la noche. Parece que estábamos haciendo bien la cosa. Para que te llegue a buscar una patrulla completa, está bien. Ya no me quedó otra, me quedé en Cuba felizmente. Yo nunca he recibido tanta solidaridad, y de esto pueden ser testigos todos los compañeros que vivieron en Cuba, del pueblo cubano. Yo estuve en la Plaza de la Revolución el día que Fidel hace el famoso discurso con Beatriz Allende presente y Hortensio Bunce Allende presente en el palco principal sobre la muerte de Salvador Allende. Una pieza oratoria maravillosa. Y yo vi al pueblo cubano porque coincidía con el aniversario de la creación de los CDR, el Comité de Defensa de la Revolución.
Y yo vi al pueblo cubano llorar en la Plaza de la Revolución por la tragedia que estaba viviendo el pueblo de Chile. Nosotros en nuestros análisis habíamos pensado la posibilidad de que podría haber un golpe de Estado. Habíamos tomado medidas. Habíamos dicho a toda la militancia que se fuera en caso de que hubiera un golpe de Estado en los portones industriales. Y como alguien dijo por ahí, pensábamos que esto iba a durar poco y que todo iba a seguir después. Lo que no contábamos era la violencia, el crimen, la tortura, todo lo que sucedió después, que no tiene parangón en la historia de Chile, porque lo que hicieron no tiene nombre, ni perdón, ni olvido, jamás. Porque no se puede perdonar una acción tan criminal como la que hicieron con un pueblo desarmado. Me tocó trabajar en Cuba, me acerqué al Comité de Solidaridad Antifascista, que era dirigido por Beatriz Allende. También estaba Marta Heineken, la socióloga, escritora de varios libros. Y nos llegaban las noticias de Chile antes que la conocieran los propios chilenos. Por ejemplo, un día me llegó la noticia de que en octubre del 73 habían asesinado a todos mis compañeros del regional de Antofagasta del Partido Socialista. Fueron asesinados en la quebrada del Guayra, donde yo iba cuando niño a deslizarme por la arena con una tabla a jugar. Allá lo llevaron, obra de la Caravana de la Muerte. Y la información era que, estando vivo, con los corvos, que es un cuchillo parecido a una hoz que usa el ejército chileno de la Guerra del Pacífico y que es distintivo de los boinas negras chilenos, los habían castrado estando vivos y les habían arrancado los ojos. Eso hizo, tanto fue el horror, que el comandante del ejército en ese momento, el general Tomás Largo, renunció al ejército, porque nunca estuvo de acuerdo con lo que se había cometido allí en Antofagasta. Esto se multiplicó por donde pasó la Caravana de la Muerte, se multiplicó a través de todo Chile, lamentablemente. O sea, fue una guerra de exterminio, para decirlo claramente, porque a mí no me gusta hablar con el feminismo. Se habla también de la caída de Salvador Allende. Allende no se cayó. Allende lo asesinaron. Bombardearon el Palacio de la Moneda. ¿Quién estaba detrás de eso? Estados Unidos, por supuesto. ¿Cuál fue la motivación? La doctrina de las utilidades excesivas planteada por Salvador Allende en las Naciones Unidas. ¿Cuál era el miedo del imperio? A que todos los países donde había interés americanos siguieran este consejo de Salvador Allende, que era no indemnizar ninguna compañía del cobre que habían sacado y extraído de Chile riquezas inconmensurables a cambio de unas gotitas ahí de un buen hospital y unos sueldos un poquito altos por los trabajadores del cobre, pero lo que habían sacado de Chile, eso era inconmensurable. A pesar de que el Congreso decretó la nacionalización del cobre, esa doctrina de las utilidades excesivas fue el vamos para el golpe de Estado, amparado por supuesto por la alta oficialidad del ejército chileno, que como ustedes saben, todos fueron instruidos en los Estados Unidos, en la zona del Canal de Panamá, en Fort Greely, en todas las bases que tiene Estados Unidos para preparar a los militares latinoamericanos y dejarlos en que la palabra enemigo en los manuales de guerra está sustituida por la palabra comunista. Además, un ejército que practica la disciplina inconsciente. Sí, es sí, punto. No hay discusión. Si usted está haciendo el servicio militar y está barriendo un patio con la escoba y aparece un oficialillo ahí de 20 años, menor incluso que los militares que son, digamos, de carrera, que siguen ahí trabajando y que llegan hasta el Férez, pero sale un mocoso de la escuela militar con el grado de teniente y hay que rendirle pleitesía. Entonces ese muchacho tiene que agarrar la escoba como si fuera un fusil, cuadrarse y mirarlo mientras el pendejo cruza todo
la cancha de fútbol o lo que sea que va a pasar. Esa es la disciplina del ejército chileno. Por eso que no le tembló la mano a la hora de matar. ¿Matar a quién? A compatriotas, desarmados, torturar. Por favor, si yo les leo a ustedes los testimonios que llegaban a esa oficina de Cuba respecto a las barbaridades que le hacían a las mujeres, como por ejemplo poner a fornicar a un papá con la hija, y si no lo mataban, introducir ratas en la vagina de las mujeres. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Ahora bien, yo salí de Cuba después de 5 años de trabajar con mucha alegría en un grupo de teatro que me asignó, me contrató el Ministerio de Cultura, un grupo de teatro que se llamaba Alberto Drexler, y era el teatro de los grandes eventos. Tuve el honor de actuar 2 veces para el grupo político del Partido Comunista de Cuba con Fidel Castro en la platea, y después fue a los camerinos a conversar con nosotros. O sea, una experiencia realmente invaluable y maravillosa. Y cuando llego acá, yo venía de paso, porque aquí había muchos costarricenses, estaba Bélgica Castro, Alejandro Sive, Quinalonso Venegas, Víctor Rojas, en fin, Marcelo Garete, Sarita, que eran mis hermanos mayores, Carmen, digo yo. Carmen. Y resulta que venía yo a saludarlos y por unos 15 o 20 días, porque yo quería regresar a Chile, ¿no? Siempre dije, ya pasaron 5 años, ya seguro no. Y un día fui a la casa de Joaquín Gutiérrez, que vivía cerca de la mía de Isabanillo, y me dice: Joaquín, compañero, dice, usted está en muy grata compañía. ¿Por qué? Le digo yo, y andaba con un Mercurio, que es un periódico de Chile. Me dice que aquí está prohibida terminantemente la entrada al país de Marcelo Romo, Nelson Villalba, Leonardo Perucci, Kila Payún, Cristi Gimani. Bueno, a mí me dieron la llave para cerrar la puerta del exilio, porque no pude volver a Chile hasta la asunción de Patricio Arce. O sea, mi exilio duró cerca de 20 años. ¿Para qué les cuento? Otro día les voy a contar las peripecias para conseguir el pasaporte. Tuve que inventar un espectáculo y hacer una gira por todo Canadá para tratar de conseguir un pasaporte para volver a ser persona. Porque cuando te ponen una L en el pasaporte, no te dejan entrar en ningún país. Porque tienes aquí la L en la frente. Terrorista, comunista, de todos los males de la humanidad están contenidos en esa letrita, en la L. Y uno no tiene país, no tiene nada. A mí me robaron 2 casas en Chile. Traté de recuperarlas, posible. Me robaron todas mis cotizaciones. Yo era un actor de éxito en Chile, antes de llegar acá, antes de salir de Chile. Uno de los que más plata ganaba, para decirlo así claramente, y los que más plata cotizaba, lógicamente. Cuando llegué a Chile después de 20 años, no, usted no registra cotización. ¿Cómo? El empleado me dice del CNP, don Leonardo, los militares se robaron todo lo que habían cotizado los chilenos que estaban en prohibición de entrar al país. Bueno, llego acá y tengo la suerte de conocer a la que mi mujer, y ya los 15 días se transformaron en 40 y tantos años. Yo aquí en buena hora, porque este país maravilloso me abrió las puertas. Y trabajé, todavía sigo trabajando. Estaba yo trabajando en Canal 7 y nos trajeron a un señor que es una lumbrera mundial en este asunto del estrés. Entonces, bueno, ejecutivo, digamos, a oír esta charla sobre el estrés. Entonces el señor parte diciendo lo siguiente: hay 2 factores que son los más terribles en cuanto a la intensidad del estrés. 1, la muerte violenta y inesperada de un familiar cercano, papá, mamá, hijo, tío, tía, cualquier cosa, amigo. Y la segunda, el exilio. Yo lo sentí como a los 15 días después del golpe. Me acuerdo que andaba trotando por las calles del Manao, con la enfermedad que tiene La Habana muy bella. Y de repente me paré, y como que me cayó así una... ¡pum!
una luz que me dijo: no puedes echar a Chile, no puedes hacer esto, eres un perseguido político, porque esa es parte. Nadie dice, se habla del exiliado. El exiliado es un perseguido, es un acosado, no es una persona que sí está exiliado. Como él dice, somos exonerados. Yo soy exonerado, por ejemplo, político también, y recibo una pensión increíble. Yo también. ¿Ah? Igual que tú. De algo así como $200. 105. Todos los meses me llegan $200. Y resulta 100.000 pesos. que uno de los grandes traidores de la concertación, que se llama de apellido Lagos, y el presidente de Chile, negó que el exilio era una tortura. Entonces, todos los que fueron torturados tienen pensión. Todos los que nos quitaron los trabajos tenemos pensión. Los que sufrimos exilio y que estuvimos impedidos de entrar al país no tenemos remuneración. Cosas que pasan, ¿no? Cuando yo llegué acá, llegué un momento particular. Estaba la guerra en Nicaragua. Y yo me recuerdo que yo rápidamente me conecté con gente que estaba metida en el asunto. Me recuerdo muchas veces haber ido al Hospital México, a llevar ropa, a llevar medicina, compañeros que venían de frente sur, heridos. Me recuerdo un compañero que ya falleció, que le voló la mano en Montero, de apellido Camus, nombre y lucha para los socialistas en ese momento. Y tantos otros compañeros que eran combatientes internacionalistas y que querían aportar. Costa Rica entera se movilizó. Si no hubiera sido por Costa Rica, yo creo que no triunfó el Frente Sandinista. Así está. Todo, desde las autoridades más grandes del gobierno hasta todo el pueblo de Costa Rica, estaba con la revolución sandinista. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Todo eso se descubrió. Cosas veredes, dicen por ahí. Cuando regresé a Chile hace 10 años a un tratado para hacer unas telenovelas, pude darme el gusto de pasar 8 meses en Chile y venirme 4 para acá, porque una telenovela dura más o menos 8 meses. Entonces viví de nuevo en Chile y comprobé cosas que no me gustaron. Pero lo que más me llamó la atención es que hay gente que gracias a la publicidad nociva de los medios de comunicación habla de: ustedes estuvieron en el exilio dorado, como si el exilio hubiera sido un premio. Están los otros que se quedaron adentro y que también resienten a los que nos quedamos afuera y no les importa si es porque nos prohibieron la entrada o qué. En ese viaje que les contaba hace un rato que hice a Canadá, ese fue mi primero, porque los exiliados que estaban en Cuba, guardando las proporciones, tenían una sonrisa en la cara. Sin embargo, los que estaban en Canadá, había una tristeza tan grande que trascendía. Familias divididas. Porque claro, los hijos eran canadienses ya, se estudiaban en la escuela canadiense y hablaban inglés perfectamente, y los vieron. Los padres o los abuelos, muchas veces de origen muy humilde, campesinos, obreros, chilenos, que se exiliaron allá, no hablaban inglés. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Casos de alcoholismo, casos de suicidio, múltiples, en el metro de París, en las cantinillas de Colombia o de Venezuela. Hermano, como Pepe Diguchel, por ejemplo, uno de los actores más grandes que ha parido Chile, muerto en una reyerta de borrachillos en Argentina para una noche de Año Nuevo en Caracas. Entonces, el exilio es muy duro, pero felizmente existen pueblos solidarios, cariñosos, amables, y yo siempre lo he dicho, me van a faltar años,
para darle gracias a este país por todo lo que me ha dado. Esposa, hijo, hijo. La primera pregunta en Chile creo que alguien la hizo por ahí. Tengo que sacar pero te lo preguntan como consulta, como que uno les va a ir a ocupar el campo. Y cuando uno les dice, no, pues yo tengo mi familia en Costa Rica, como lo han ido yo aquí a Chile. Rarísimo, ¿no? Entonces yo sé lo que es ser extraño, extranjero en su propio país, porque además te cortan todo, tu infancia, tu adolescencia, tus afectos. Ojo, que es la peor puñalada que recibe uno cuando te impide volver al país. Los afectos, los amores. Por favor, si nosotros nos movemos por ese sentimiento, ¿cómo es posible que no nos permitan seguir amando a nuestros amigos, a nuestras mujeres, yo qué sé, a un paisaje, a unos olores, a unas comidas? Eso es un crimen. Y yo creo que hay que luchar contra eso, para que nunca más. Y parece que no se puede, o cada día es peor. Vean ustedes esa columna de hondureños que van caminando por Estados Unidos y que ya el idiota del turno de Estados Unidos dijo que va a mandar tropas, porque no los va a dejar entrar, y es capaz de masacrarlos a todos, como lo han hecho en Vietnam, lo han hecho en tantos otros países. Entonces, yo creo que la lucha comienza recién. Se vuelve a reinventar la misma historia. No ha avanzado absolutamente nada. Hemos visto cómo aquí empiezan a aparecer rasgos históricos en algunas manifestaciones, xenofobia. Y esto es preocupante. Porque yo en los años que llevaba en este país nunca había visto eso, sino que por el contrario, hasta el punto chileno. Me sentía casi como un cubo. Ustedes saben de la amistad que tenía Fidel con Allende. Allende era un tipo respetadísimo y lo sigue siendo, ¿no? Y allá uno era bienvenido y aquí, ¿no? Yo me sentí como una prolongación más, mucho más cuando voy al Caribe, canto del mismo clima de Cuba, además. Bueno, creo que ya no se me para. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a todos ellos por estas experiencias fuertes, duras, nos hacen una conciencia, precisamente como dice, para no repetir la historia. Ya estamos sobre el tiempo, así que tal vez no sé si quieren una pregunta. Si alguien quiere preguntar, no. Bueno, lo dejamos para los sociales, ¿verdad? Después de la que tengamos por terminado aquí. Les damos un aplauso a ellos, pero antes, un momento. Yo escribí una poesía, es una canción también, se llama Pieles en el Selfie, y dice: el capitán me impone que debo reproducir. Algo de humor negro. Fíjense ustedes que un día llega el marido de Miriam Busto, ¿cómo se llamaba? Raúl Torres. Y me dice: Leonardo, esta noche hay una fiesta en mi casa porque no estamos en la lista de los impedidos de usar a Chile. Esto era por ahí por los 85, más o menos, 84. No sé. Y era una fiesta en casa. Raúl Torres sacó sus discos de la orquesta Los Peniques y toda esa carajada. Y cuecas iban y venían y todo lo demás. Y resulta que, claro, bueno, vamos a Chile, ¿no es cierto? Y yo fui con un amigo a la embajada de Chile a pedir visa porque éramos ticos, ya éramos costarricenses. Entonces, le digo yo al cónsul que era un marino, un ex marino o marino, no sé qué lo que era en esa época, en plena dictadura. Sí, entonces le digo yo: mire, vengo a solicitar visa para entrar a mi país. Entonces me quedan mirando y me dice: ¿y quién le ha dicho que yo le voy a dar visa para entrar a mi país?
No, digo yo, porque apareció una lista y yo no estoy. A ver. Ah, sí, no está. Entonces, pero es que está en otra. ¿Cómo en otra? Sí, en otra lista. ¿Y cuál es esa lista? Extranjero indeseable. Porque usted costarricense. Pero lo curioso de esto que yo averigué después, ¿por qué era esta maniobra tan rara, no? Para quedar bien en las Naciones Unidas, a todos los que nos habíamos naturalizado en países donde estábamos residiendo, los noruegos, los canadienses, todos los que vivían ahí, formaban un número como de unas 1.500, 2.000 personas, ¿no? Que se habían naturalizado en los distintos países. Entonces, vieron quienes ya no eran chilenos para meterlos como extranjeros indeseables, pero fueron a las Naciones Unidas y dijeron: vean, les hemos levantado el veto para entrar a Chile como a 1.500 personas en una muestra de que estamos respetando los derechos humanos.